hoy tenemos la primera rueda de prensa de este nuevo ciclo que empieza ahora en abril, mayo y junio. Y bueno, para nosotros es un gran honor que este año pues hagamos la segunda rueda de prensa para la Fundación Canaria Orotava de la Historia de la Ciencia. Creo que es un muy buen hábito que estamos haciendo, dar a conocer a todo el mundo el trabajo importantísimo que se viene haciendo dentro de este colectivo desde hace muchísimos años, pero que ahora pues bueno, nos hemos empeñado entre todos en que la gente conozca, no solamente los que están dentro, sino los que están fuera también, pues el trabajo que se viene haciendo, que una parte es trabajo interior y otra parte, lógicamente, es un trabajo educativo que se viene haciendo desde hace también varios cursos atrás. Y hoy es una rueda de prensa pues en la que vamos a dar a conocer un trabajo fruto de la digitalización de varios siglos. Justamente pues nos vamos a centrar en un tema que es el turismo, y desde una visión nueva, no desde el turismo como se conoce ahora, sino como se conoció pues Canarias desde 1850 aproximadamente hasta mediados del siglo XX, donde Canarias pues fue un foco de atracción, pero sobre todo unido con lo que era salud y con lo de que era un lugar que por sus condiciones de clima pues servía para curar enfermedades que hoy pues prácticamente están nulas en esta parte del mundo, pero que en la mitad del siglo XIX y siglo XX pues las Islas Canarias se convirtieron en un punto de referencia turística donde la gente venía fundamentalmente a curarse enfermedades, como antes dije, que nos van a que nos expliquen ahora. Creo que ha sido un trabajo lógicamente ingente, lo que significa, antes que nada, identificar todo esto en los lugares en los cuales está, hacer un trabajo de campo y luego pues con los soportes técnicos hacer el trabajo de digitalización de documentos que con el tiempo, si no se hacen estas cosas, lógicamente se pierden. Me acompañan en esta mesa don Sergio, que es el director de Fundoro, y los dos investigadores y técnicos, David por un lado y Masu por otro, que son los que nos van a explicar más el trabajo de campo, más el trabajo en sí, que consiste, esto que supongo yo que es una parte de un mucho que se irá haciendo cara a los próximos años, y que además me consta que no es un trabajo para que quede almacenado, sino que se han empeñado también, y yo considero que es un acierto absoluto, en que didácticamente, educativamente se venda todo este trabajo. Creo que es una web espectacular, un trabajo de lo más ameno que hay, donde pues, bueno, mucha gente va a descubrir el aspecto socioturístico desde un punto de vista muy distinto al que hay ahora. Pues ahora Canarias se conoce lógicamente por un destino turístico de sol, playa, donde determinados sitios pues se convierte también en un atractivo sociocultural. Aquí es un atractivo distinto, enmarcado en hace 2 siglos atrás. Y sin más, pues, don Sergio, para que nos explique un poco exactamente el contenido de esta web, y posteriormente David y Masu, pues, que nos explique el trabajo de campo, que lo han hecho bien y nos van a dar a conocer en qué consiste este trabajo digitalizado, que como antes dije y como siempre digo, pues se va a convertir en un recurso más educativo y didáctico que las aulas tendrán, que no está en ningún otro libro, y que sí vamos a tener la suerte de que, bueno, de que desde este colectivo pues se pueda expandir, se pueda conocer, y que los alumnos pues también conozcan una parte importantísima de lo que fue el inicio del turismo en las Islas Canarias. Don Sergio, cuando usted quiera. Bien, le agradezco en nombre de todo el equipo de la Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia al excelentísimo Ayuntamiento de la Orotava y a su representante en esta mesa, don Francisco Linares, el que una vez más nos hayan cedido el Salón Noble de este magnífico ayuntamiento para presentar una de nuestras actividades, en concreto esta página web sobre turismo y salud, que estudia la manera en que el turismo se convirtió en una actividad de peso
poco a poco, paulatinamente, en el archipiélago canario a partir de la mitad del siglo XIX. El turismo surge entonces hacia 1840, 1850, por obra de una serie de científicos y de médicos europeos que vienen a Canarias a estudiar las condiciones climáticas, a estudiar la temperatura, a estudiar los vientos, a estudiar la calidad de las aguas minerales, a estudiar una serie de variables del ambiente natural y social de las islas para recomendarlos a sus enfermos, para recomendarlos a los convalecientes de estos países europeos, de manera que el origen del turismo en Canarias está ligado al turismo de salud, al turismo por razones médicas, porque luego estos científicos y estos médicos, cuando vuelven a sus países, publican esos estudios, y no solo en revistas especializadas o para el público culto, sino en revistas de interés general, de difusión social, y eso contribuye a un amplio conocimiento de las Islas Canarias, que a partir de ese momento empiezan a convertirse en un destino turístico. En un destino turístico de invierno, para aquellos enfermos de enfermedades respiratorias como el asma, sobre todo para los tuberculosos pulmonares, lo que en aquel momento se llamaba la tisis, y los tísicos, que eran personas que necesitaban estar durante años en tratamiento y que muchas veces, digamos, la enfermedad, a pesar de estar largas temporadas en sanatorio, tenían desenlace fatal porque en aquel momento no había medicamentos del tipo antibióticos ni sulfamidas que pudieran combatir esa enfermedad infecciosa. Pues bien, son estos enfermos, estos convalecientes que vienen a recuperarse de sus enfermedades a Canarias, los que van a darle fama a Canarias en Europa. Naturalmente, estos viajeros inicialmente pertenecen a la élite social de estos países, pertenecen a la aristocracia, pertenecen a la alta burguesía, y es gente que viene aquí a pasar largas temporadas con sus propios médicos, muchas veces, con sus enfermeras, con sus sirvientes y con sus familiares, naturalmente, y en general proceden en su mayoría de Inglaterra, aunque también hay algunos que provienen de Alemania y Francia. Tengo que recordarles que Inglaterra, justamente en esa época, mitad del siglo XIX, tiene un clima malsano, de modo que los que podían salir huyendo de allí en la temporada de invierno, como era la gente pudiente, se pasaban largos meses en el continente, y luego, cuando apareció Canarias como destino, a la vez que Madeira, pues mucha gente eligió venir a las Islas Atlánticas para huir de ese clima insalubre que había, sobre todo en invierno, por efecto de la revolución industrial, la cantidad tremenda de fábricas emitiendo humos que había en las ciudades industriales como Londres, Birmingham, Manchester, y que producían con frecuencia enfermedades respiratorias. También de Alemania vinieron médicos y científicos a estudiar el clima, y por tanto se produjo una afluencia de turistas de la clase alta. Alemania en esa época estaba muy interesada en su expansión colonial en África durante toda la segunda mitad del siglo XIX, y por tanto había muchos viajeros alemanes que iban por África y que hacían escalas aquí en Canarias, ¿no? Un fenómeno que contribuyó decisivamente al origen del turismo en Canarias fue la invención de los barcos de vapor. La invención de los barcos de vapor permitió que se desarrollaran las líneas marítimas, que aumentara la frecuencia de los transportes,
Y en concreto, a Canarias, las líneas marítimas inglesas se desarrollaron muy prontamente desde los años 40, porque Canarias quedaba como una escala en la ruta hacia las diversas colonias que Inglaterra tenía en el continente africano. Ese desarrollo de las líneas marítimas producirá a su vez un gran desarrollo económico de los puertos importantes de Canarias, concretamente del puerto de La Luz en Gran Canaria y del puerto de Santa Cruz, que se convertirán en un motor del comercio en las islas y de la actividad económica. Bien, respecto al turismo, va a haber en Canarias a partir de ese momento dos centros en competencia entre sí que lucharán por tener el predominio de esa actividad turística y que competirán por la calidad de su clima. En Tenerife, el Valle de la Orotava. Y el turismo se centrará en lo que era entonces el puerto de la Orotava, que como ustedes saben, ahora se llama Puerto de la Cruz. Y en Gran Canaria, el centro turístico era la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Pues bien, un poco más adelante, ya en la década de 1880, vemos cómo ya encontramos en sitios como Las Palmas, en el puerto, en la laguna, en Santa Cruz, pequeños hoteles para extranjeros, inicialmente las fondas existentes anteriormente que se fueron reconvirtiendo para alojar a estos nuevos visitantes de las islas, y luego van apareciendo pequeños establecimientos regentados a veces por naturales de las islas, a veces por extranjeros que acogen a estos primeros turistas. Y ya en esta época de finales del siglo XIX se van a crear las primeras empresas turísticas, muchas veces con capital extranjero, para crear ya grandes complejos turísticos para albergar a los turistas y ofrecerles además los servicios y la gestión de todas sus actividades aquí, como va a ser la creación del Hotel Taoro aquí en el Valle, o como sería el Hotel Santa Catalina en Las Palmas, ¿no? Pues bien, es también por esta época, finales del siglo XIX, cuando aparecen las primeras guías turísticas. Ya en Canarias, digamos, hay una colonia extranjera establecida que tiene sus propios clubs, han creado sus propios templos para sus actividades religiosas, puesto que pertenecen a otras religiones reformadas. Y esta fase inicial del turismo en Canarias se da en un contexto que es el hundimiento del Imperio Español a finales del siglo XIX, la famosa crisis del 98, que hará que ciertas potencias europeas, especialmente Inglaterra y Alemania, tengan apetencias sobre Canarias, que nunca se pudieron concretar, que nunca pudieron llegar a término, pero igual que España perdió en ese momento sus colonias en América y Cuba, Filipinas y Puerto Rico pasaron a estar durante un tiempo gestionadas por Estados Unidos, ciertos políticos ingleses y alemanes creyeron en la posibilidad de que se pudiera dar igualmente esa situación en Canarias y que el archipiélago cambiara de dueños a manos de otra potencia europea, ¿no? Bien, para entrar en otro aspecto de este proyecto, quiero recordar que los proyectos de la Fundación Canaria Historia de la Ciencia siempre tienen una doble vertiente, la vertiente de investigación y la vertiente didáctica. La investigación en este caso consiste en localizar las obras y la documentación existente sobre este tema inicial del origen del turismo. Nosotros estudiamos concretamente esa fase que va desde 1840 hasta el principio de la Guerra Civil Española, hasta 1936. Y una vez localizadas esas obras en las bibliotecas canarias, españolas, europeas, se procede técnicamente a su digitalización en las mejores condiciones. Tengo que decir que este es un proyecto acumulativo. Nosotros presentamos aquí ahora, como verán a continuación, una serie de obras digitalizadas, textos e imágenes, pero es un proyecto que seguirá creciendo. En concreto, dentro de pocas semanas, la Fundación va a firmar
un convenio de colaboración con el Museo Canario de Las Palmas de Gran Canaria, que tiene unos ricos fondos bibliográficos, entre ellos una serie de obras que no hemos podido digitalizar todavía sobre el origen del turismo y esperamos en los próximos meses, por tanto, digitalizar 15 nuevas obras, más de 2.000 páginas que pasarán a estar dentro de esta web. Y aprovecho también para decir que, como verán ustedes, en la web evidentemente no solo hay textos sobre el pasado de Canarias y su origen turístico, sino imágenes. Y por tanto quiero invitar a la ciudadanía, a aquellos coleccionistas privados, aquellas personas que puedan tener en su propiedad imágenes sobre Canarias en el siglo XIX o sobre la parte inicial del siglo XX, que puedan tener postales o fotos antiguas relacionadas con la actividad turística o cómo eran las principales ciudades canarias en aquella época, a que se pongan en contacto con la Fundación y podremos colaborar gracias a su generosidad, incluyendo esas imágenes en nuestra web sobre turismo y salud. Y finalmente voy a hablar un poco sobre la parte didáctica. Todo proyecto de la Fundación tiene una parte didáctica que consiste en elaborar materiales didácticos para los alumnos, fundamentalmente de secundaria, a partir de esas obras que inicialmente hemos digitalizado, porque se trata de que eso no sea algo de interés para los investigadores y para el público adulto interesado en la historia de Canarias, sino que sea de interés para los profesores y para los alumnos de nuestra comunidad. Lo voy a decir de una manera un poco tajante. Igual que Canarias se ha convertido desde hace mucho tiempo en destino turístico para Europa, el turismo europeo se ha convertido en el destino de Canarias. El turismo forma parte desde hace tiempo del destino político y social de Canarias y lo va a seguir siendo durante mucho tiempo. Eso, digamos, se advierte sencillamente viendo cómo a partir de la emergencia del turismo de masas a finales de los años 50 y primeros 60, Canarias ha sufrido una serie de transformaciones radicales en su economía, en sus relaciones sociales, en su vida cultural. Y el turismo tiene mucho que ver con esa transformación que ha sufrido Canarias en el último medio siglo. Por tanto, quien se interese por la historia de Canarias no puede dejar de lado el conocimiento de lo que es la historia del turismo en Canarias, porque eso explica buena parte de los avatares de nuestra comunidad en los últimos tiempos y, como digo, en un próximo futuro. Por tanto, nos gustaría que a través de estos materiales didácticos que prepararemos para los alumnos de secundaria, contribuir a que ya nuestros jóvenes desde la escuela, desde los colegios, adquieran un cierto sentido de lo que significa el turismo como actividad humana y una perspectiva histórica sobre lo que ha representado y representa el turismo en Canarias. Porque el turismo es un sector muy dinámico. Ahora mismo estamos viendo la emergencia del turismo rural, del turismo cultural, de lo que es el turismo de naturaleza, que va por donde puede hacer surf, hacer escalada, hacer senderismo, hacer excursiones por los territorios vírgenes. Y esa actividad turística, ese sector turístico está en constante cambio y tenemos que contribuir a que las jóvenes generaciones que en un próximo futuro van a estar dirigiendo las empresas turísticas, las agencias de viajes, los hoteles, que estarán en los ayuntamientos como concejales, como responsables de la legislación sobre el turismo, tengan ya desde la infancia una perspectiva histórica de lo que ha significado el turismo en Canarias.
para contribuir de esa manera a que no haya una oposición como ha habido en los últimos tiempos entre lo que significa el desarrollo turístico y el respeto a la naturaleza. Hay que contribuir a que las dos cosas se influyan positivamente entre sí, que la actividad turística y su desarrollo facilite el respeto a la naturaleza y que a su vez la naturaleza sea un motivo de interés para el turista que viene a Canarias. De esta manera, mediante ese respeto a la naturaleza, mediante ese respeto democrático a la voluntad general de una comunidad que vive en un territorio y que lo quiere cuidar en sus aspectos sociales, económicos, pero también en sus aspectos naturales, creemos y queremos contribuir a que las jóvenes generaciones no cometan los errores del pasado, sino todo lo contrario, que sepan avanzar dentro de esta actividad y de este mundo turístico que nos conforma y estar a la altura de los tiempos. Lo primero que quiero decir es que esta web, Turismo y Salud, sale hoy a la luz gracias a la labor del profesor Alberto Relancio, que ha llevado desde los inicios la coordinación del proyecto. También gracias al esfuerzo y al trabajo de David Urey, sentado aquí en la mesa, que es ingeniero informático y webmaster de esta página, y gracias al trabajo artístico y minucioso de Mila Ruiz, a quien hay que atribuir todo el mérito del diseño, pues que enseguida podemos ver en primicia hoy, ¿no? Bueno, como vemos, esta es la página de inicio de Turismo y Salud. Toda la información que alberga esta web está ordenada ya desde el principio, desde su página de inicio, en 5 grandes bloques. Tenemos un primer bloque que se llama Contexto Histórico, un segundo bloque que es una biblioteca digital, un tercero, Galería de Imágenes, un cuarto que se llama Anuncios y Tablas y un quinto bloque dedicado a los enlaces. Entramos en el contexto histórico, que abre paso a un texto sobre la época en que la afluencia de turismo empieza a manifestarse visiblemente en Tenerife y en Gran Canaria. Es un contexto histórico amplio, descriptivo, ordenados por temas que los vemos ahí indexados. Se puede acceder a cada uno de estos temas directamente, empezando por la definición de turista, en una época en la que empezaban a desarrollarse todas las infraestructuras alrededor del turismo, en una época en la que todavía no existía la noción de vacaciones y que solo la clase burguesa y de alto nivel adquisitivo pues podía permitirse pasar largas temporadas alejados de los inviernos europeos. En definitiva, todos los pormenores de aquel movimiento de europeos, ingleses sobre todo, que venían a Canarias atraídos por las bondades del clima, quedan recogidos en este primer bloque, que habla también del despegue del turismo, de los transportes, de los hoteles y empresas destinadas al turismo y, por supuesto, de las recomendaciones médicas que tanto animaban a la burguesía a pasar temporadas en Canarias. Aquí vemos, por ejemplo, una imagen de 1910 de uno de los científicos que vinieron a Canarias a estudiar las características del clima y de la atmósfera. Hicieron muchos experimentos fisiológicos para ver cómo afectaba la radiación solar y la atmósfera, a la respiración, a la sudoración, en fin, una serie de experimentos, ¿no? Ese es el contexto histórico. Pasamos al segundo bloque, que es la biblioteca digital. Probablemente es el bloque más interesante a la hora de la investigación. Actualmente alberga una veintena de volúmenes. Prácticamente todos ellos fueron editados por primera vez en la segunda mitad del siglo XIX. Los ha digitalizado la Fundación Orotava gracias al préstamo bibliográfico y a la colaboración no solo de particulares, sino de bibliotecas, como por ejemplo la Municipal de la Orotava, también la Biblioteca Pública Municipal de Santa Cruz y también de alguna biblioteca de fuera de Canarias, como por ejemplo la Cornell University de Nueva York, donde hemos encontrado pues un exhaustivo número de artículos
viajeros angloparlantes que vinieron a Canarias y que escribieron en la segunda mitad del siglo XIX sobre lo que aquí vieron, ¿no? Todas estas obras alcanzan ya en este momento a formar un corpus representativo, digamos, de los temas que suscitaron interés en aquella mirada extranjera sobre las islas. En primer lugar, aquí estamos viendo uno de ellos, obras dedicadas al análisis de temperaturas, del clima, de la pluviosidad. Aquí estamos viendo el libro de Belcastel, las Islas Canarias y el Valle de la Orotava bajo el punto de vista médico e higiénico. Aprovecho la ocasión para decir que todas las obras que hemos digitalizado presentan este formato. Ahí vemos un índice que hemos fabricado nosotros, un poco para guiar la lectura. Para ordenar el libro podemos ver que lo tenemos dividido ya, son visibles los capítulos y las páginas que contienen, y a la vez ofrecemos dos modos de visualización de la página. Uno en pequeño, que es el que ven, que da idea del diseño de la página, del tamaño, y otro que amplía la imagen y está diseñado para la lectura. Vemos que tiene una fuente muy cómoda de leer. Bien, ahí en nuestra biblioteca digital tenemos otro tipo de obras representativas también de esta época y dedicadas a la descripción del paisaje natural, del paisaje urbano y social de las islas. Este libro, por ejemplo, es de la viajera Olivia Stone, que visitó todo el archipiélago, libreta en mano y, bueno, desde luego es una obra de las más interesantes que tenemos y, por supuesto, sin duda, la más extensa. Alrededor de 1000 páginas escribió sobre Canarias. Por otra parte, tenemos también obras que tratan asuntos más concretos, visitas a lugares puntuales, más específicos, como la Casa Franchi, excursiones a diversas cuevas volcánicas, la Cueva del Hielo. Aquí, por ejemplo, estamos viendo un artículo sobre los guanches de Tenerife, que era un tema, el tema aborigen causó pues muchísimo interés en aquellos viajeros, pues porque era una cultura que vivía en la Edad de Piedra, solo que en pleno siglo XV, ¿no? Y bastante cerca de Europa, o sea que eso trajo también a muchísimos turistas interesados. Pasamos al tercer bloque de la página. Tanto este bloque como el siguiente, los siguientes anuncios y tablas, se basan en la imagen para contar la historia. Probablemente la historia del turismo ha hablado mucho a través de la imagen. Aquí vemos algunas postales que desde luego son interesantes para ver un poco la evolución, sobre todo que ha sufrido el paisaje en Canarias en el último medio siglo, ¿no? Anuncios y tablas también apoya la información en imágenes. Se trata aquí de aglutinar un poco toda la información referida a las infraestructuras que se desarrollaron alrededor del turismo. Bancos, agentes de viaje, comercio, hoteles y sanatorios. Aquí vemos algunos anuncios al uso de la época, cómo se anunciaban los hoteles ofreciendo todos los servicios. Algunos todavía existen hoy. Las líneas marítimas, lo mismo, son anuncios que ofrecen todo tipo de información, la ruta, el destino, los precios. Vemos, por ejemplo, un barco de vapor, es muy importante para la época porque gracias a él se desarrolló el número de líneas marítimas a Canarias. Estos dos bloques, como digo, se apoyan en la imagen. Después tenemos unas tablas de temperatura. Las tablas de temperatura eran muy importantes, en la época se hicieron muchas. El principal reclamo para el turista era el clima y pues se multiplicaron este tipo de estudios, ¿no? Tanto referidos a la Orotava como a Vilaflor. Tenemos allí, la Orotava era en Tenerife el mayor destino de turismo de Canarias. Aquí, por ejemplo, tenemos varias de ellas. Aquí hay una tabla, por ejemplo, de número de días de lluvia al año.
Siempre se incluye la Orotava en comparación con el resto de ciudades europeas, Madeira y la Orotava. Vemos, por ejemplo, la buena marca que le ponen a la Orotava, 45 días de lluvia comparado con el resto de las de la parte superior. Esta primera también es muy interesante. Siempre se comparaba la Orotava con las grandes ciudades europeas, ¿no? Vemos que aquí se le adjudica la mejor temperatura. Y como estas había muchas, ¿no? Por último, en el bloque enlace, pretendemos que tengan cabida todos los trabajos especializados y relacionados con el turismo de salud en Canarias. Que desde esta misma página, a ver si se para, que desde esta misma página el usuario se pueda informar de los últimos estudios y publicaciones en relación a este tema y además pueda tener acceso libre a ellos, ¿no? Tenemos ya un número representativo de enlaces a estos estudios, a sus autores y a centros de investigación histórica, como la que estamos viendo en este momento, a la Memoria Digital de Canarias. Bien, aparte de estos 5 bloques, en el lado derecho tenemos una serie de herramientas. Hay una muy útil, muy interesante, que es una base de datos de imágenes, mediante la cual se puede buscar cualquier imagen que albergue esta página web. Tiene 2 modos de búsqueda, una simple y otra avanzada. Se puede buscar de las 2 maneras. Por ejemplo, la más sencilla, buscando cualquier palabra, aquí ponemos Orotava, por ejemplo, pues salen todos los resultados en imágenes con una información lateral que ubica la imagen. Esa información es ampliable, se puede todavía pedir más información y además si se clica dentro de la imagen pues nos vamos directamente a el sitio original, a la página donde esa imagen salió publicada por primera vez, ¿no? Aparte de eso, en la misma barra lateral encontramos un enlace directo desde esta página a todos los proyectos de la Fundación Orotava, al proyecto Humboldt, proyecto Cabrera Pinto, al proyecto Betancourt y, por último, a Canarias Otra Mirada. Todos intentan mantener este mismo formato y, sobre todo, todos ellos han sido preparados, diseñados para albergar más estudios, más obras digitalizadas, más información y poder seguir trabajando en ello, que es lo que esperamos. Muchas gracias. Que después de tantos años de trabajo la gente se empieza a enterar de lo que la Fundación Canaria Orotava de la historia de la ciencia hace. Porque parece ser que muchas personas pensaban que esto era para 4 personas que estaban dentro. Como ven, digitalizar todo esto es garantizar la memoria histórica de los pueblos para siempre, porque los libros con el tiempo mueren. Esto va a permanecer para siempre. Y esto es un trabajo, aparte desde luego hecho con un gusto y con una forma educativa fácil de entrada, salida extraordinaria, un documento de trabajo sin límite. Y acierto pleno que se esté enfocando para que cualquier alumno de cualquier centro pueda acceder con una facilidad enorme. Digo porque muchas veces son páginas web con unas dificultades enormes para entrar, salir. Yo creo que esto es un claro ejemplo que se puede hacer investigación histórica de una forma amena y ágil, donde todos, hasta los que no tengan la cualificación al 100%, pues puedan aprender cosas que desde luego yo por lo menos me he quedado impactado porque es un trabajo maravilloso. Agradecer pues el trabajo que está atrás de esto, porque esto ya es un trabajo de campo de muchas horas, de una soledad como lleva la investigación histórica siempre, y quiero insistir en eso, en que digitalizar, que tenemos que seguir avanzando en ello, es garantizar la memoria histórica de los pueblos, porque esto permanecerá para siempre, ¿no? Los primeros 40 o 50 años de desarrollo turístico aquí en la Orotava, es decir, entre 1840 y finales del siglo XIX, gran parte del turismo que venía era turismo de salud. En aquel tiempo la tuberculosis, la tisis,
era una enfermedad tremenda que destruía un buen porcentaje de la población. Además, una enfermedad lenta que duraba años y que, a pesar de que los enfermos se pusieran en tratamientos durante años y años en los sanatorios, normalmente en clima de alta montaña, a pesar de eso, muchas veces la enfermedad a largo plazo tenía un desenlace fatal, ¿no? De manera que todos los que tenían dinero en Europa para ponerlo al servicio de su salud intentaban salir de esos países, sobre todo en la época de invierno, a climas mejores como el de Canarias. Es decir, que esa benevolencia del clima canario ayudó a su desarrollo turístico, pero claramente. 20 volúmenes alrededor. Y esperamos que hacer muchos más. Pues, un poco consecuencia del proyecto Humboldt, porque el proyecto Humboldt que desarrollamos a partir del año 2002 ha estudiado la presencia en Canarias de investigadores científicos a lo largo de los siglos XVIII y XIX. Y entonces, estudiando el tema, vimos que había, digamos, una conexión entre la presencia de los científicos y el posterior desarrollo turístico. En el siguiente sentido, es decir, Canarias durante los primeros siglos de su colonización por la corona de Castilla era conocida en Europa por sus relaciones comerciales. Aquí se establecieron desde finales del siglo XV, es decir, desde el mismo momento de la conquista, una serie de comerciantes, sobre todo genoveses, irlandeses y también algunos ingleses, también franceses, que eran los que, digamos, fueron dando noticias en Europa de lo que era Canarias, a través de ese desarrollo comercial basado en los productos de exportación, ¿no? El vino, la cochinilla, la caña de azúcar, etc. Pero cuando empiezan a venir en serio científicos a Canarias, ya en la segunda mitad del XVIII, porque Canarias quedaba dentro de las rutas para circunnavegar el mundo, para investigar los territorios africanos, para cruzar hasta América y luego seguir hasta el Pacífico Sur. Entonces, todos estos viajeros científicos empezaron a escribir una serie de libros y artículos que van dando a conocer a Canarias a través de esos libros científicos y de las revistas científicas en Europa. Y yo creo que hay una conexión entre ese conocimiento que a través de la ciencia se va produciendo en Europa y el que en un cierto momento haya una serie de científicos y de médicos que, basándose en la información científica que ya tenían a través de los geólogos, a través de los botánicos, a través de los zoólogos, sobre cómo era la naturaleza canaria, decidieron venir a Canarias para tener también una visión más completa acerca de las características del clima canario y de sus posibles bondades para la salud. De manera que yo creo que hay una especie de continuidad entre el estudio de los científicos sobre la naturaleza canaria y ese estudio de los científicos y médicos sobre las condiciones climáticas de Canarias en relación a las enfermedades de la época. Aquí hay un movimiento fuerte, yo diría que el primero, pero desde luego también había muchas líneas, muchos barcos de vapor que iban a la ciudad de Las Palmas, en Gran Canaria. Desde luego los barcos que venían aquí, barcos con estos primeros turistas, atracaban en el puerto de Santa Cruz con la idea primera de llegar hasta la Orotava. Ese era el destino, no era quedarse en Santa Cruz. Santa Cruz era el muelle, el punto de partida para hacer ese viaje a la Orotava. Normalmente duraba como mínimo 3 días. Entonces el viajero llegaba a Santa Cruz, venía a la Orotava, subía al Teide, en la Orotava visitaba una serie de puntos, como los jardines de Franchi, por ejemplo, el jardín botánico era de obligado, una visita obligada, y después regresaba.
Pero sí, la Orotava, si hubiera que destacar algún lugar por encima de los otros, yo diría que la Orotava desde luego fue puntera en el recibimiento de turistas. Hay que destacar además, en el sentido de lo que yo había respondido antes, que el prestigio del Teide, la fama del Teide es enorme en toda Europa por lo que habían escrito los científicos anteriormente y otros viajeros sobre el Teide. Y como hasta mitad del siglo XVIII se creía que el Teide era una de las montañas más altas del mundo, había, digamos, un cierto interés en cualquier viajero que fuera a venir a Canarias, en venir a Tenerife, en venir al Valle de la Orotava y en hacer, la medida en que le fuera posible, la excursión al Teide, ¿no? Eso fue uno de los motivos y razones poderosas por las que, digamos, esa fase inaugural del turismo tiene al Valle de la Orotava como el principal centro en Canarias. Pues señores, muchas gracias, buenos días y hasta la próxima.